Gustavo una vez más. Empiezo les pidiendo perdón porque uno voy a hablar en portuñol, porque soy brasileño, el otro la presentación está en inglés. Entonces una mezcla acá, pero si tienes dudas, por favor, decime. El trabajo que estoy haciendo este año tiene el nombre de un laboratorio de innovación en periodismo ambiental. La idea de crear un laboratorio empezó el año pasado cuando hicimos un proyecto que se llama Infomazonía, que voy a hablar más acá, pero de la percepción que si uno quiere utilizar visualizaciones de datos, periodismo de datos, de una forma consistente, tiene que tener un equipo, porque cuando hicimos Infomazonía tomamos como 4 meses para crear una plataforma, no que sea un trabajo de investigación como ha hecho Martín, pero lo que sentimos es que necesitamos una capacidad de responder a las noticias, como tener un equipo que se pasa alguna cosa, un evento, un desastre ambiental, teníamos la capacidad de generar un mapa, una aplicación. Tiene mucho a ver también, creo, con el trabajo que van a escuchar de Brian Boyer, que es de crear news apps, que es como tener una capacidad de, en los ritmos de la noticia, crear aplicaciones para que uno pueda explorar las noticias. Déjame ver una cosa acá. Tiene un modo de presentación. ¿Perdón? Pase de pronto. Listo. Entonces, ¿qué es el Laboratorio de Innovación en Periodismo Ambiental? Es un proyecto de la asociación OECO que tiene un modelo muy similar a otras organizaciones, que es una como ProPublica o la Plaza Pública o la Pública en Brasil, que son organizaciones sin fines lucrativos de periodismo. Entonces, esta asociación existe desde 2004 en Brasil. Hace periodismo ambiental, haciendo entrenamiento de periodistas de periodismo de investigación en medio ambiente. Entonces, hemos unido nuestra fuerza en OECO con el Centro Internacional de Periodistas para crear este OECO News Lab. ¿Qué hace el laboratorio? Estamos intentando hacer eso que decía, presionar para que nueva tecnología sea utilizada en la región para producir periodismo ambiental con cualidad. Entonces acá hay como el board de proyectos que tenemos, un poco con esta visión. No hemos colocado este reto. En un año queríamos hacer 5 proyectos que iban a mejorar el periodismo ambiental en la región. La verdad que estamos haciendo más que 5 ahora. Este es nuestro principal proyecto, Infomazonía, que ya hemos empezado el año pasado durante la Río +20. Infomazonía, ¿qué es? Infomazonía es una plataforma de mineración de datos acerca de los 9 países de la región de la foresta. No estamos hablando solamente de Brasil. Entonces, para mi país fue muy importante hacer eso porque los brasileños tienen un mal que es creer que la Amazonía es solamente brasileña porque tenemos 60% de la región, pero uno siempre está diciendo la Amazonía brasileña, la Amazonía nuestra es un tema muy fuerte en Brasil. Entonces, para nosotros fue muy importante lograr datos de Brasil más los 8 países de Amazonía. Son 9 países en toda la región, de 7 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, acá, por ejemplo, están mirando a un mapa de deforestación donde hay datos de deforestación de Brasil desde 1976, más 8 países, incluyendo las zonas de ganadería más las zonas de exploración de madera. Tenemos también todas las concesiones de petróleo en minería en los 9 países de la Amazonía. Entonces uno puede mirar en uno de estos bloques, Yasuní,
que creo que ustedes saben que está ahora pasando este tema en Ecuador, donde el presidente de Ecuador anunció que va a explorar el bloque de petróleo que está dentro del Parque Nacional, que es un parque muy importante en términos de biodiversidad. Entonces uno puede mirar en uno de estos bloques púrpuras, ver quiénes son las empresas que están explotando la región, dónde están los pozos de petróleo. Estos puntos blancos son las historias. Les voy a explicar un poco más este otro aspecto de informafonía, que no son solamente los datos físicos, digamos así, de los satélites de deforestación, de minería, sino que también hacemos un tratamiento de todas las historias periodísticas como una base de datos, como una hemeroteca virtual que va a va a hacer un diálogo con los datos. Entonces acá se ve una historia de Yasuní junto con los datos de Yasuní. Entonces, ¿qué tenemos ahora en informafonía almacenado? Ya son 10 gigabytes de datos entonces tenemos toda deforestación siendo actualizado en 9 países, todas las hidroeléctricas construidas y planeadas para todos los 9 países, las áreas protegidas de territorios indígenas para todos también, las carreteras, una actualización constante de los incendios forestales. Todo está disponible para bajar también. Acá viene exactamente ese otro aspecto. ¿Qué es, al final, qué hay de periodismo en esta plataforma? Cuando empezamos a pensar, a visualizar informafonía, hemos creado este término que se llama geoperiodismo. En principio les confieso que fue un poco como un chiste de crear una marca, decir, esta queda como de mapa virtual, pero la verdad que esto hoy se tornó una de las principales cosas conceptuales de nuestro trabajo, porque cuando uno empieza a hacer esto que decía, hemeroteca virtual, se da el trabajo de, para cada noticia, buscar una localización. Se mira que es realmente posible crear como una forma de diálogo acerca de los datos de las historias. Y cuanto más precisa sea esa historia, más preciso es el diálogo. Entonces, les doy un ejemplo de acá, por ejemplo. Si vamos a hacer una historia del predio, del edificio de la nación, ¿cuánto se consume de energía acá? ¿Cuánto se consume de agua? Estos son los datos. ¿Cuántas personas trabajan acá? ¿Cuál es la renta de la persona? Esto se puede visualizar. No sé, en la sala de la redacción es rojo porque hay más gente que gana poco. En la sala de la directoría es verde porque hay gente que gana mejor. Y uno hace una historia acá que da un poco el contexto. Hace una localización acá, entrevista a los empleados de la sala roja que dicen, no, mira, no ganan mucho, el director. ¿Cuál es la historia por detrás de los datos? Exactamente lo que hacemos en la informafonía. Hay cosas increíbles. Por ejemplo, hoy comentaba con Daniel de Colombia, que cuando sacamos los datos de Colombia de deforestación, vimos que en Caquetá, a partir de 2004, había una deforestación creciente. Uno puede mirar, sí, hay deforestación, ¿por qué? Entonces, uno puede poner un científico a hacer las cuestiones, pero nosotros periodistas sabemos hacer las cuestiones, podemos trabajar como investigadores. Un poco del tema de periodismo de precisión, ¿sabes? De Philip Meyer, aplicando un poco de las teorías de ciencia en la investigación periodística. Y por ejemplo, en el tema de Colombia, lo que descubrimos es una historia fascinante, que después que se ha pacificado se dice, la parte de Caquetá, lo que hubo es que la ganadería volvió a la región, entonces hubo deforestación. Es una historia periodística muy interesante porque con la salida de la guerrilla hubo deforestación. Uno empieza a preguntarse si la guerrilla puede ser buena para el medio ambiente, pero en fin. En términos de historias, la base de datos que tenemos ya tiene más de 1000 historias, entonces no es que son solamente nuestras historias, lo que hace informafonía es un trabajo de agregación. Entonces tenemos 2 chicos que están todo el día leyendo las noticias, se sale algo de Amazonía en New York Times,
Lo único que hacemos es, dónde pasó la historia, lo ponemos en la base de datos. Si salió algo en La Nación de Argentina, también producimos nosotros también nuestras propias historias. Y lo más avanzado, digamos así, que podemos proveer es la API de las historias. Todos saben que son la API acá, y son la interfase de programación. Eso quiere decir que uno puede sacar de Informacionía toda base de historias de crear una aplicación de celular con las historias. Hicimos un test en la Amazonía, pero no es muy interesante, porque una historia está a 300 kilómetros, la otra está a 800 kilómetros, son muy lejas las historias. Pero si pensáis en un contexto urbano, de facto las historias periodísticas se tornan como un dato. Se puede distribuir las historias hechas por periodistas teniendo la coordenada geográfica como una forma de, estoy diciendo así, que es como un binder. Es decir, la coordenada es la cosa que une la historia de los datos. Todo este trabajo que hicimos nos posibilitó un... No. Lo que le quieres mostrar es este link. Me gustaría que... Bueno. Cuando hicimos este trabajo de Informacionía, no necesita entrar, solo que miren al enlace. Va a salir. Cuando empezamos a hacer ese trabajo, el otro. Procuren buscar este nombre, GeoCon, pronto, están listos. Hemos creado un software nosotros, por eso empezó la idea de hacer un lab, porque el trabajo de hacer la plataforma por detrás de Informacionía fue tan fascinante que al final notamos que podríamos hacer con otras regiones, no solo Amazonía. Entonces hemos creado eso acá, que es muy, muy sencillo de utilizar. Exactamente lo hicimos en WordPress porque sabemos que es una plataforma muy familiar a los periodistas. Entonces uno puede bajar eso, hacer lo que hacemos en Informacionía, comenzar lo que hace Geo, que es el nombre del software. Entonces, le permite publicar la camada de datos. Uno tiene que utilizar estos servicios de mapas todavía, no tenemos compatibilidad con Google Maps, por ejemplo. Pero, en mi opinión, estos son los principales softwares de mapeo virtual hoy, que es Mapbox y CartoDB. Entonces, uno genera capas de datos de acá y lo publica directamente en WordPress. Lo otro que hace este software es que cada post que se tiene en WordPress se puede poner una coordenada geográfica. Entonces lo que hace es tener un mapa como una base, como una página en blanco, saca su post con una coordenada geográfica, pone el post arriba del mapa. Y al final se puede distribuir estos mapas en un formato embed. Esto para nosotros es muy, muy importante, porque esto es como estamos ganando audiencia en Informacionía. No es que me gustaría que todos vengan a la página de Informacionía a mirar nuestro mapa, sino que estoy buscando socios como a Pública en Brasil, tenemos un sitio en Estados Unidos, se llama Mongabay, sitios que trabajan con temas de medio ambiente, y les digo, tú escribes sobre deforestación, tú escribes sobre biodiversidad, de temas que son interesantes. Son similares a lo que trabajamos. No necesitas, cada vez que tengas una historia, generar un mapa usted. ¿Por qué no puedes utilizar nuestro servicio? Entonces estamos generando un servicio, eso que nos da, es como una ventana de YouTube que nos da un incremento de audiencia. Se puede sacar el mapa con un código embed, poner en tu página. Eso nos ha permitido, como
le has dicho hacer otros proyectos con otros periodistas. Este es el primero que hemos generado, se llama Oxpeckers. Hace lo mismo que hace el mapa de informacionía, pero está mapeando la cacería ilegal de rinocerontes en Sudáfrica. Entonces, es un grupo de periodistas en Sudáfrica que hace investigaciones, y ese es mucho más profundo en el sentido que hay historias completas. La editora que cuida de este proyecto es una periodista de investigación tremenda que mostró un monte de links de personas de gobierno dentro de parques nacionales que están permitiendo la cacería ilegal de rinocerontes. Entonces, este es el mapa que hemos generado para Oxpeckers. Uno puede contar acá dónde está pasando la cacería de estas pelotas rojas. Allá en esta parte de acá hay una contaje, se puede ver que en los últimos 4 años 2.000 rinocerontes ya han sido muertos en Sudáfrica. Y lo más increíble es que todo pasa, la mayoría de los crímenes acontece en el principal parque nacional del país, que es el Kruger. Entonces, que está arriba. En el último año se mataron más de 1.000 animales. Otro producto que hemos creado adentro del lab con el principio de que podríamos ayudar a otros periodistas, este acá también pueden buscar, ya está online, se llama el manual, el guía de geoperiodismo, donde estamos, por ejemplo, enseñando cómo uno puede utilizar imágenes de satélite, cómo generar datos con mapas. Hay uno, por ejemplo, que está enseñando cómo sacar fotos con balón, ¿cómo se dice eso? Globos. Como globos helar, eso es, cosas así. Y ahora estamos preparando unos más locos ainda, unos tipos que están utilizando drones para sacar fotos, cosas así, que es muy, muy interesante. Es un campo totalmente nuevo y que tiene todo que ver con el trabajo que estamos haciendo. Utilizar sensores para mesurar calidad de aire. Hay periodistas que están haciendo eso y creo que es muy útil para el trabajo que queremos hacer. Entonces, ¿qué hay? Todavía ya son 2 tutoriales ya publicados, son expertos de 4 diferentes continentes. Todo el contenido es Creative Commons y se puede cambiar, traducir y todo eso. ¿Qué más vamos a hacer en los próximos meses? Con la plataforma Hell. En enero vamos a lanzar una plataforma en Indonesia con periodistas de allá que se llama Ecuatorial. Muy similar a Informacionía, están publicando todo con una serie de mapas, historias acerca del medio ambiente. El otro va a salir en Kenia, que es un par de periodistas investigativos que están mirando a los investimentos europeos en Kenia de desarrollo y los impactos sobre recursos naturales. Entonces, por ejemplo, España tiene mucho investimento en producción de flores en Kenia, como una forma de incentivar la economía local. Están invirtiendo plata de la cooperación internacional en hacer haciendas de producción de flores que después son exportadas una vez más a Europa. Pero el problema es que están como utilizando toda la agua que es disponible regionalmente. Entonces, este tipo está haciendo un trabajo muy interesante de mapear dónde están las fuentes de agua, dónde están los proyectos de cooperación internacional afectando estas fuentes de agua. Este es el link del trabajo de Lab, mi email, mi Twitter. Había una cosa más, sí, una cosa más que les quería contar es que no he puesto acá, gracias, este es difícil, el verbo es difícil. Entonces, ponido, puesto, puso, me queda un poco, que no he puesto acá, es que Informacionía también vamos a empezar a generar un trabajo más con los ciudadanos de la región, porque la parte que mencioné de hacer un geoperiodismo, de realmente intentar generar una precisión que tiene personas que van a estar en
en el suelo, haciendo como una verificación de datos a través de generando historias, puede ser mucho, mucho más poderoso si es posible articular una red de periodistas ciudadanos, se puede decir, pero estamos viniendo más a trabajar con ONGs que ya tenían una red articulada. Eso es siempre un tema, creo, un poco polémico con periodistas que puede generar un montón de cuestiones de cuál es la calidad de información, cómo mantener esto como un relato neutral, pero la forma como estamos viviendo es que nosotros podemos de facto actuar como un articulador de una red, estar en un medio donde cuando pasa algo, por ejemplo, hubo un incremento de deforestación tremendo este año en Brasil, después de 7 años o 8 años de censo, ahora hubo un incremento. Nosotros, si tuviéramos esta red bien articulada, podríamos como colectar historias de personas que están en los lugares donde hay más presión, poner como una capa en nuestros mapas, como una capa del suelo, de nuevo, creando un poco de ese diálogo entre lo que viene del satélite y de que las personas están contando en el suelo. Entonces, tenemos una financiación, trabajamos muy parecido con el modelo de financiación que hace medios como de Martín, de una mezcla de apoyo privado y de fundaciones. Entonces logramos una financiación de Fundación Navina, no sé si lo conocen, para hacer un trabajo de periodismo ciudadano en la Amazonía en ese sentido, de articular una red que nos vaya a ayudar a verificar datos. Entonces, un nuevo capítulo para el año que viene. Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Soja. Claro. Hola. Bueno, tengo varias. Gustavo, ¿cuáles áreas de conocimiento tenemos que reforzar nosotros como periodistas para meternos, digamos, en ese tipo de, no sé, de estadística? Sí. Entonces, para mí es un poco difícil decir eso porque yo empecé haciendo mismo. Así. Hoy yo siento que a mí me gustaría muchísimo saber un poco más de código, de verdad. Yo sé que es un poco de hacer código, desarrollo, para que pudiera testar cosas sin necesitar siempre de una persona. Pero ya con los años que he logrado estudiar por cuenta propia, lo más importante es saber dialogar con una equipo. Hay mucha discusión sobre las equipos multidisciplinares. Entonces, esto estaba por detrás del plan de la. Yo soy el único periodista, no en la asociación OECO que tiene un team de una newsroom, un team de periodistas. Pero en el lab yo de periodista, un desarrollador que nunca hizo una facultad, pero tiene 22 años, él creó el gel, genial. Un ingeniero que cuida de la base de datos, un artista gráfico que cuida de la parte de los mapas y un gestor de tecnología. Entonces, lo único que creo que yo sé de verdad es el conocimiento del tema. Yo sé mirar la base de datos y decir, la deforestación el incremento de deforestación probablemente tiene esta relación. Entonces, no sé si para hacer el trabajo que estoy haciendo, más que un conocimiento de cómo funciona, es necesario. Yo sé que yo necesito alguien que sepa un poco de WordPress, que sabe hacer el CSS de los mapas. Yo sé que es necesario, pero no sé hacerlo solo. No sé si te ayudo. Un complemento después, sí. ¿Cómo hacen ustedes para mantener vivas esas bases de datos? Que no se quede solo con ese mapa de ese momento, sino para estar alimentando. Y la segunda es el financiamiento. Países como Brasil, incluso como Guatemala, pueden ser más atractivos para ciertas organizaciones para dar financiamiento. Pero uno como Costa Rica ya salió de la lista Sí. de
Brasil está un poco como Costa Rica, ya está un poco en una zona que los tipos esperan que usted genere un modelo de negocio, creo. Es chistoso porque Avina está en Costa Rica, o no, está en Panamá. No, está en Costa Rica, ¿no? Sí, Avina, la base de Avina está en Costa Rica. Pero la base entonces, no sé si la parte de financiación hay una solución clara. Yo estuve en una reunión este año que fue muy interesante. Me sentí muy afortunado de estar allá, que había un montón de gente de los principales medios, Financial Times, New York Times, Washington Post, y yo solamente escuchando. Me sorprendió que nadie sabe un modelo de negocio, y ustedes saben también acá que no hay un modelo muy claro de cómo el periodismo va a continuar de acá, ¿no? Entonces, creo que financiación con fundaciones, buscando socios para proyectos especiales, a mí me parece un modelo que va a perdurar por mucho, porque así trabajamos de la asociación. Entonces tenemos, por ejemplo, un proyecto que vamos a lanzar ahora que se llama Wikiparques, que es una wiki de parques nacionales. Uno puede subir fotos, informaciones de GPS, como un foro que va a decir, los caminos están buenos, los baños de los camping no están tan buenos, como una wiki de parques nacionales. Y para eso es un proyecto todo que logramos financiación para hacerlo. La base de datos. Tenemos una intern, ¿cómo se dice? ¿Estagiario? Pasante. Pasante. Un pasante que es una chica que estudia datos, ya llamamos de analista de datos, que todos los meses está mirando las bases con el gobierno de Brasil o el sistema que hace el monitoreo de deforestación afuera de Brasil, lanza las nuevas bases. Vamos a hacer, no es sencillo. Estamos intentando hacerlo más sencillo, incluso para que los periodistas pudiesen hacer la actualización solos, sin una persona que tenga un conocimiento más profundizado. Gracias, buenas tardes, Gustavo. Y con respecto a este paso que ustedes quieren dar de introducirse en el periodismo ciudadano como tal, ¿qué elementos o qué filtros han considerado ustedes importantes y necesarios para pasar de ese periodismo colaborativo, ¿verdad?, que están haciendo a través de las ONG a este punto de vista que es, darle voz a la gente tomando en cuenta que bueno, ambientes como tal es un tema muy buscado por las audiencias actualmente? Sí. Tenemos pensado diversos modelos. Muchos de estos modelos pasan por la tecnología. Entonces, hacer una sociedad con una ONG. Sabemos, les doy un ejemplo muy interesante, que es a una ONG que se llama Digital Democracy, que está trabajando en Perú. Es una ONG americana. Lo que hicieron es que articularon un grupo de indígenas que vivían en una parte que ya hacía un monitoreo del ducto de petróleo, porque estaban planeando de vazamientos, de leaks, el ducto de petróleo. Entonces, ¿qué hizo Digital Democracy? Fue hasta allá, enseñó a los indígenas a utilizar GPS, empezó a hacer una base de datos donde estaban todos los vazamientos. La forma como yo estoy viendo información ya no es crear una red igual, sino que hacer una sociedad con esos que ya articularon una red. Entonces, este es un instrumento. Otro instrumento es utilizar una comunidad que ya esté articulada en la Internet. El mejor ejemplo es de OpenStreetMap. ¿Conoces OpenStreetMap? OpenStreetMap es Wikipedia de los mapas, que en algunas regiones del mundo es mucho mejor que el Google Maps, principalmente en las, ¿cómo se dice aquí? Beaches, favelas. Acá, ¿cómo se dice? Favelas. ¿Aquí se dice favelas también? Sí, se comprende favelas. Entonces, en Río, por ejemplo, las favelas están mapeadas en esta Wikipedia de los mapas, OpenStreetMap, pero no están en Google Maps. Hay un montón, en Balkans, en Serbia, hay un montón de ejemplos de zonas del mundo que están mucho mejor mapeadas en esta herramienta que en Google Maps. Pero solo el detalle que Río le pidió a Google Maps borrar unas favelas y lo hizo. Creo que el gobierno de Río, del estado de Río, para las Olimpiadas y el Mundial,
le pidió a Google Maps borrar unas favelas o ponerlas en medio de selva y lo hizo Google Maps. Sí, los mapas son muy políticos, eso que me fascina. Todo eso yo empecé a hacer por mi amor a los mapas, porque yo empecé a hacer cosas en Google Maps, Google Earth, y los mapas son un tema político tan interesante que es una forma de representación del mundo y que cada vez gana más fuerza, porque todos tienen sus celulares y uno sale de acá, no sabe más dónde debe ir. San José va a ser conocido de acuerdo con lo que me dice Google Maps, ¿no? En el caso de Infamazonía, el primer test que queremos hacer es con el mapeo de ríos. En Brasil es muy bueno, tenemos no quiero ser nacionalista, pero la parte de generación de datos geográficos es increíble. Incluso yo soy un poco, cuando me voy a la oficina de los equipos, digo, wow, porque tiene muchos buenos datos. Pero en Perú, en Bolivia, el tema de hidrología no está bueno. Entonces lo que queríamos hacer es generar una comunidad que haga por internet un diseño de ríos. No es muy preciso, pero puede articular una comunidad que va a generar una base de datos colectiva de hidrografía que va a estar en OpenStreetMap. Y una vez que está en OpenStreetMap, lo podemos utilizar en Infamazonía. Esa es una forma de colaboración. Entonces, no es una forma, porque cuando se habla de periodismo ciudadano, mucho se habla de, le voy a mandar una foto y una denuncia. Puede ser, es una cosa, pero yo veo más como un ecosistema de herramientas que van a nos ayudar a llegar a mejorar las bases de datos, la información de una manera general. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muchas gracias. ¿Usted sabe cómo alimentan esa base de datos de los rinocerontes? Es muy sencillo. Sí, no. La base que tiene el gobierno. El gobierno... ¿Son denuncias? ¿Cómo se hace algo así? Él no es muy... Hacen una... Creo que viene de... Yo no sé los detalles el detalle, pero todos los meses lo publican cuántos rinocerontes fueron muertos y cuántos cazadores fueron muertos. Porque es una guerra. Porque uno cuando entra en un parque nacional para matar a un rinoceronte, los guardaparques pueden matar, tiene orden para matar. Entonces, tenemos... Para matar a la persona. A la persona que entra, aunque no... Al cazador. Le voy a mostrar una cosa acá. No, aquí le huele en el balazo. Muy rápido. Ay. La internet. No, le quería mostrar solo una cosa que se puede ver en la internet. Bueno. Dime y te escribo si quieres. Oxpeckers. .org. Voy a abrir el mapa. Le quería mostrar eso, que es... Ay. No está muy fácil. Pronto. Mira acá. La pelota roja es el número de rinocerontes, pero acá es el número de presos muertos. Entonces, hay mucha gente que está siendo... Hay una guerra, de verdad. Es muy violento. Y es creíble, eso va a ser proviniendo, digamos, del gobierno. El gobierno todos los meses dice, se mató tanto de rinocerontes, se mató tanto de cazadores. Pero una pregunta, ¿cómo impiden a que la gente entre ahí a matar gente? Sí. Que no se los impide, así como cerrar la entrada. Mira, acá, yo no sé por qué no lo impide. Porque es muy lucrativo, porque en China se compra muchísimo. Acá es el principal parque nacional de Sudáfrica, Kruger. Ya lo vieron. En 4 años, 1.383 rinocerontes muertos.
el principal parque, el principal actividad turística del país. Es corrupción. Entonces acá tiene toda la parte de investigación. China, lo que hace es todos los links, como la cadena de relaciones con la compra del ¿cómo se dice? Marfín acá. Adentro de los parques. Esta última que ha publicado acá, el envolvimiento del ministro de Medio Ambiente de Botsuana con los tráficos de leones. Entonces es mucha corrupción que está involucrada acá. Porque los chinos pagan no sé cuántos miles de dólares por un chifre, un corno. Entonces esto es que está por detrás de esto. Es muy interesante el trabajo que hace. Lo que está haciendo también, son dos bases de datos del gobierno. El otro que está acá, sí, cruza con los relatos de las redes sociales. Porque hay un montón de gente que publica en Facebook, estaba en el parque, vi un rinoceronte muerto, vi algo como... Entonces, hace una recolección de noticias también como hacemos en Informacionía. Bueno, entonces... ¿Cuántos han matado en ese parque? En ese parque... 343, pero está mezclado acá entre muertes y prisiones. Pero acá hay un relato. Aquí. Mira. Estos son todos. Acá. Un poacher fatally wounded. Y un preso, un muerto, otro escapó a Mozambique. ¿Cómo lograr que esos datos que son suministrados por la ciudadanía sean reales? ¿Cuál es el proceso que hay al interior de la investigación sobre los aportes que se hacen a la industria? ¿Quiere decir la relación que estamos haciendo? Sí, no sé si está pasando exactamente acá en este proyecto, pero en el proyecto que queremos hacer en Informacionía, sí, es parte del proceso. Se tiene una denuncia, en la parte de denuncia específicamente. La forma como veo es, si uno quiere sacar denuncias, tiene que responder. En uno de los proyectos yo no estoy involucrado más increíbles que he visto es en Indonesia, que es una TV, un equipo de TV que se llama Huawei, que ha creado un sistema de recibir mensajes de SMS y de voz. Ha creado como una answer machine, no sé cómo decir en español, una contestadora, donde uno puede llamar y decir, mira, aquí en mi región está pasando eso, eso, eso. El suceso de ese proyecto solo tiene una razón en mi visión, es que la equipo se vaya al lugar inmediatamente, como si fuera una policía, se vaya a la región, hace un reportaje, intenta investigar la denuncia hecha por el ciudadano. Porque si el ciudadano hace la denuncia y nada pasa, no va a lograr. Entonces ese para mí es el reto del proyecto de periodismo ciudadano. Si quiere recolectar datos, tiene que mostrar un resultado, al menos que sea una visualización de datos. En la Informacionía nuestro modelo es mucho basado en datos. Digamos que nuestro modelo de negocio es medir sus datos de retorno una visualización de datos, porque nuestros mapas son abiertos, puede utilizar en su página. Entonces es un poco el cambio de datos por visualizaciones que estamos haciendo. ¿Listo? Esta es la Informacionía.